Las enfermedades han estado presentes en nuestras vidas desde el inicio de la humanidad, y si bien el cuerpo humano posee un sistema inmune capaz de hacer frente a las mismas, hay algunas que logran traspasar este, y debido a su tasa de contagio terminan transformándose en lo que se conoce como una pandemia, afectando así a un gran porcentaje de la población mundial. Este es el caso del COVID-19, una variante de coronavirus que surgió en el año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, enfermedad epidémica que para el año 2020 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud y logró generar una emergencia en salud pública de importancia internacional. Muchos fueron los casos de contagios desde que la pandemia comenzó, testimonios de personas a quienes su vida dio un giro de 180 grados debido a toda la situación que este virus generó, y el día de hoy daremos a conocer una de estas historias con el apoyo médico para explicar un poco más sobre esta enfermedad y sus implicaciones. Carlos Ordóñez es un estudiante universitario de 21 años. Vive con sus dos padres y su hermano menor de 10 años. Su rutina diaria se basaba en ir a la universidad en las mañanas y por las tardes iba al gimnasio antes de llegar a su casa para hacer sus trabajos de la universidad y pasar tiempo con su familia en las noches. Pero todo esto cambió. Cuando la pandemia comenzó y se anunció la primera cuarentena, las clases online vinieron junto con el aislamiento preventivo. Durante los primeros días de cuarentena, pues pusieron el toque de queda y comenzamos a ver las clases virtuales. Digamos, desde mi parte, desde mi familia que era tan unida, pensamos que íbamos a ser más unidos, pero realmente la pandemia lo que trajo fue problemas a todo, ¿no? Eh, por mi parte, dejé de ir al gimnasio. Mi padre, semanas después, lo echaron del trabajo. La empresa como que empezó a hacer recortes, cosas así. El caso es que sin la estabilidad económica que él nos aportaba, simplemente comenzaron a haber disputas dentro de la casa. Entonces, esa unión familiar que teníamos antes de la cuarentena, como que poco a poco se fue desboronando. Y esos fueron como los primeros días de la cuarentena. El uso del tapabocas y el lavado constante de manos se habían convertido en la nueva normalidad, y a ello se sumaba el distanciamiento social. El gobierno había tomado diferentes restricciones, entre las cuales se encontraban el pico y cédula, que consistía en que cada día solo podían salir determinadas personas, dependiendo del último dígito de su número de cédula, además del hecho de que solo ciertos establecimientos de prioridad podrían abrir sus puertas, con las debidas medidas de bioseguridad. Era de mañana cuando Carlos tuvo que salir, siguiendo las restricciones puestas para ello. Era el único de su familia que podía hacerlo aquel día, por lo que fue él quien tuvo que ir hasta el cajero para sacar algo de dinero. Ya habían pasado 2 meses desde la primera cuarentena. La situación en el mundo seguía igual e incluso peor, teniendo en cuenta las cifras que día a día aparecían en las noticias con respecto al número de contagios y muertos. Mientras tanto, las grandes autoridades científicas seguían trabajando en una cura para esta enfermedad. Ese día, por suerte, no había una fila muy larga en el cajero. Unas que 5 o 6 personas, si mal no recuerdo. Pues no me acerqué a nadie, pero al menos, pues eso fue lo que intenté, ¿no? Como por el bien de mi familia y por el mío. 4 días después, Carlos despertó con una extraña sensación en su garganta. Realmente, pues al principio uno no le pone como mucho cuidado, ¿no? Mm, Incluso yo llegué a pensar que solamente era como una pequeña resequedad en la garganta, entonces tomaba un vaso de agua y con eso decía, ya va a desaparecer. A pesar de que la irritación disminuyó, la sensación continuó, pero Carlos siguió su día con normalidad hasta llegada la noche. La sensación en la garganta de Carlos había empeorado, pero eso no era lo único que le dificultaba el dormir aquella noche. Su cuerpo ardía en fiebre.
Según la Organización Mundial de la Salud, se conocen los primeros síntomas que se manifiestan ante el contagio del COVID-19. Esos podrían ser cansancio, fiebre, tos seca, que son los principales, pero también hay algunos que pueden manifestar algunos pacientes, como lo son el dolor, un cuadro de malestar general, congestión nasal, dolor de garganta, síntomas gastrointestinales que nos indican ante un posible contagio de COVID-19. Durante los próximos días, pues tuve que como que aislarme de mi familia. Había perdido pues el gusto, el olfato y llegó un punto en el que pensar en comer me daba asco. Sí, o sea, yo había leído sobre los síntomas del COVID, pero nunca pude entender bien cómo fue que yo, que me había cuidado tanto, llegué a contagiarme. Algunos estudios revelan que el contagio se produce cuando expiramos pequeñas gotas expulsadas a través de la tos o el estornudo de una persona que ya está infectada por el COVID-19. También cuando entramos en contacto con una superficie que ha sido previamente contaminada por el virus. En este caso podríamos plantear la hipótesis de que el paciente tuvo contacto con alguna superficie contaminada y que posterior a esto no realizó un correcto o un buen lavado de manos y tuvo contacto con alguna de las vías de ingreso de este virus, como lo puede ser la nariz o la boca. Los días pasaron y Carlos se fue recuperando, tratando de tener el menor contacto posible con su familia y manteniendo todo desinfectado. Creo que más que sentirme mal físicamente, fue el hecho de estar aislado, de haber perdido como parte de mí. Eso te afecta mucho a nivel emocional. Perdí el apetito y pues las ganas de dormir, no podía dormir bien en las noches. El incremento del tiempo de cuarentena conlleva a un mayor riesgo de estrés postraumático y a una reducción de los comportamientos que implican la proximidad física. Otros elementos potencialmente estresantes son la frustración y el aburrimiento que este conlleva. El confinamiento, la pérdida de las rutinas diarias, la reducción del contacto social son las causas más frecuentes de la frustración. Otra de las variables recurrentes en los estudios consultados, generador de estados de ansiedad, ira, estrés, es el referido a los abastecimientos inadecuados e insuficientes. Estas manifestaciones se encuentran entre las más frecuentes mundialmente como principales estresores posteriores al periodo de la cuarentena. Hay algunos autores que señalan que las finanzas y el estigma social son uno de los estresores principales. En el caso de las finanzas, las dificultades económicas, la pérdida del empleo, son reportadas como la principal causa de las alteraciones psicológicas en el periodo posterior a la cuarentena o en el periodo de la cuarentena, predominando por esta causa las manifestaciones de ansiedad, de ira y de depresión que tanto se hablan durante el confinamiento. Días después de la recuperación de Carlos, la situación en casa parecía mejorar. Su padre había tenido síntomas leves durante el aislamiento de Carlos, pero nada de lo cual alarmarse. Casi que pasó desapercibido, de no ser por la pérdida temporal del gusto. Pero no podrían decir lo mismo de su madre. Todo pasó muy rápido, y lo que comenzó como una fatiga controlable terminó llevándola de urgencias al hospital, debido a su imposibilidad de respirar. De acuerdo a un análisis realizado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, basado en el estudio de 56.000 pacientes, se dice que el 80% de los infectados va a desarrollar síntomas leves, como lo son la fiebre, la tos y en algunos casos una neumonía asociada al COVID-19. En el caso
caso del 14%, se pueden generar síntomas un poco más severos o un poco más complejos, como lo es la dificultad respiratoria y la fatiga. Y el 6% ya sufrirá una enfermedad un poco más grave, que desarrollará algunos problemas como es la falla pulmonar, el shock séptico asociado al COVID-19, el fallo multiorgánico y ya en dado caso el riesgo de muerte. Debemos tener en cuenta que también algunos signos y síntomas o la severidad de la enfermedad se puede atribuir ya sea a distintos factores, como lo es la edad de la persona, como lo es las enfermedades de base que tiene, las comorbilidades, o si esta persona está en tratamientos inmunosupresores o tiene enfermedades que son inmunosupresoras. Esto hace más factible a que el virus pueda desarrollarse más e implicar o comprometer más la vida de esa persona. La madre de Carlos tuvo que ser internada en la unidad de cuidados intensivos. Su saturación era muy baja y los médicos estaban haciendo todo lo posible por mantenerla estable. Creo que para nadie es un secreto que la experiencia de nosotros como trabajadores del área de la salud durante la pandemia fue bastante agotador, fue bastante estresante, por el hecho de la sobrecarga laboral, por el hecho de que también implica factores psicológicos, ya sea de que de pronto cabe la posibilidad de que tú puedas contagiar a tu familia, o el hecho de ver a una persona cómo se va, a un paciente cómo se va deteriorando por causa de un COVID mal cuidado o por causa de cualquiera de los factores que pueden empeorar todos los síntomas. Es un proceso bastante agotador. Y más porque al personal de salud, digamos que nos tomó de sorpresa y es bastante desgastante no poder saber como un tratamiento certero que pueda garantizar em, la vida de esa persona, que pueda garantizar la supervivencia de esa persona, sino que como no había conocimiento de este virus, entonces es un poco más difícil poder batallar y poder garantizar la supervivencia de estas personas. Es bastante agotador. Aparte del que el flujo de pacientes fue bastante, y por lo tanto fue bastante la carga laboral durante ese tiempo. Lamentablemente, para la madre de Carlos, el resultado fue distinto. A pesar de presentar ciertas mejorías, el virus avanzó y con él se llevó su vida. Bueno, el periodo de la incubación, este periodo hace referencia al tiempo entre el momento en que la persona contrae el virus y cuando comienzan los síntomas. Este virus ingresa al organismo a través de la nariz y la boca por medio de partículas respiratorias y de lo que inhalemos en el aire. Posteriormente, el virus se va a alojar en las células respiratorias y, como todo virus, se va a empezar a replicar produciendo una cascada inflamatoria y, por consecuente, daño a este órgano vital para el cuerpo humano. En el periodo de incubación del nuevo coronavirus se desarrolla hasta el cuarto día, donde la mayoría de las personas no registran síntomas o incluso se podría confundir con un cuadro respiratorio, con un cuadro de malestar general, de un resfriado. Después ya del quinto día el virus se propaga por las vías respiratorias a los pulmones, lo que ocasiona dificultad para respirar. Cuando las membranas de los pulmones se inflaman, es más difícil que funcione correctamente porque todas las vías respiratorias van a comenzar a estrecharse por la misma inflamación, y esto repercute y afecta el intercambio gaseoso de los alveolos. Asimismo, podríamos no solamente hablar del principal órgano
como lo son los pulmones, sino que también podríamos ver repercusiones a nivel del sistema circulatorio, a nivel del sistema de la parte del hígado, de los intestinos, del sistema renal, del páncreas, de la piel, de los ojos, hasta el sistema nervioso central. Todo eso ocurrió muy rápido. A veces uno no se da cuenta como del valor de la vida hasta que afronta como este tipo de situaciones. Cuando, cuando sucedió, mi padre como que empezó a entrar como en una especie de depresión y a veces simplemente como que no hablaba mucho conmigo, de mis tíos, primos, simplemente como que nos apoyaban y nos hacían entender que estaban ahí para nosotros, pero, pero ¿qué hace uno en esa situación salvo escuchar a las personas? Fue, fue muy duro. Son muchas las medidas que podemos adoptar para protegernos y proteger a nuestros seres queridos contra el COVID-19. Por ejemplo, guardar la distancia adecuada, mantenerse al menos a 2 metros de distancia de otras personas, incluso aunque no parezcan estar enfermas, puesto que es posible tener el virus y ser asintomático. Ponerse la mascarilla, utilizar la mascarilla de tres capas que ajusten bien, especialmente cuando no sea posible mantener la distancia física como por transporte público o en interiores, limpiarse las manos antes de ponerse la mascarilla claramente, evitar los lugares concurridos, los interiores mal ventilados, el contacto prolongado con otras personas. La ventilación también es una de las medidas más importantes, abrir las ventanas para que el aire pueda circular, evitar tocar superficies, especialmente en los entornos públicos, en establecimientos de salud, limpiar periódicamente las superficies con desinfectantes, lavarse las manos, que es una de las medidas más costo efectivas que pueden haber, lavarse las manos con agua y con jabón, o en dado caso de que no tengamos esa posibilidad, llevar con nosotros un gel antibacterial. También asimismo al toser o al estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. Y pues finalmente otra de las medidas más efectivas y que actualmente tenemos la posibilidad de hacerlo es la vacunación. Un año después, la familia de Carlos continúa afrontando su pérdida. Es, es difícil mirar atrás y pensar en cómo toda nuestra vida simplemente cambió gracias a la pandemia y cómo tuvimos que afrontar esta situación económica del país y sobre todo cómo seguir adelante sin mi madre. Este virus, este virus dejó muchas secuelas dentro de mí y por eso quise compartir mi historia. Darle a entender a la gente que este virus es real y que ahora pues forma parte de nuestra nueva normalidad y que por eso es importante que nos cuidemos. No sabemos cómo ni dónde vamos a contagiarnos, ni mucho menos cómo nos puede llegar a afectar. Así como el caso de Carlos, fueron muchos los afectados por esta pandemia. Las cifras de contagios han sido alarmantes y aún más las muertes que este dejó. A pesar de que las diferentes vacunas existentes hasta el momento han avanzado drásticamente, es importante seguir cuidándonos, al menos hasta que se logre el control total del virus. Los diferentes tipos de vacunas actúan de diferentes formas para brindar o garantizar una protección, pero con todos los tipos de vacunas el organismo se queda con un suministro de linfocitos T, que son los encargados de la memoria del cuerpo. Además, los linfocitos B
que recordarán cómo combatir este virus en el futuro. Por lo general, después de la vacunación, el organismo demora algunas semanas en producir estos linfocitos T y estos linfocitos B. Por consiguiente, es posible que una persona se pueda infectar con el virus que causa el COVID-19 junto antes o justo después de vacunarse y que se enferme porque la vacuna no tuvo el suficiente tiempo para generar esta protección. Por lo tanto, es importante que a pesar de estar vacunados y también antes de la vacuna, nos sigamos protegiendo y podamos seguir protegiendo a los nuestros. Actualmente tenemos tres tipos de vacuna. Una es el grupo de las vacunas de ARNM, que contiene material del virus que causa el COVID, el cual instruye a nuestras células a crear una proteína inocua que es exclusiva de este virus, y una vez que nuestras células ya copien esa proteína, puedan destruyan el material genético de este. Asimismo, tenemos las vacunas de subunidades proteicas que incluyen porciones inocuas, lo que son las proteínas del virus que causa el COVID-19 en lugar del germen completo. Una vez que recibamos la vacuna, nuestro organismo va a reconocer que esa proteína no debería estar presente en nuestro cuerpo y va a crear los linfocitos T y anticuerpos que recordarán cómo combatir este virus en caso de que si nos infectamos en el futuro. Y por último tenemos las vacunas de vectores que contienen una versión modificada de otro virus diferente del virus que causa el COVID-19. Dentro de la envoltura del virus modificado hay un material del virus que causa el COVID-19. Esto se llama el vector viral. Una vez que el vector viral esté en nuestras células, el material genético les da instrucciones a las células para que produzcan una proteína que es exclusiva del virus que causa el COVID-19. Con estas instrucciones nuestras células van a hacer copias de esa proteína y esto despierta en nuestro organismo una respuesta y empieza a crear los linfocitos T y empiezan a crear los linfocitos B que van a recordar cómo combatir esa, digamos que el COVID-19 cuando ingrese a nuestro cuerpo.